Contadores, contadores. A ver, vamos a ver. Ahora sí, muy buenas noches, bienvenidas a todas a esta capacitación del día de hoy, 9 de junio. Ya tenemos en la sala al expositor. Bien, a ver, contadores, permítanme, por favor. El día de hoy nos reúne la conferencia de los derechos del contribuyente en las fiscalizaciones tributarias. Es un webinar gratuito que ha tenido la gentileza de dictar nuevamente. Nos acompaña una vez más el doctor José Martín Cuellar Fernández. Vamos a conocer rapidito un poquito más del doctor para que ustedes también tengan un poco de referencia acerca de este profesional que nos acompaña el día de hoy. Es abogado con premio a la excelencia en Derecho, con postdoctorado en principios fundamentales y derechos humanos, también profesional multidisciplinario con sólida formación en economía, administración, finanzas y educación, doctor en ciencias empresariales y magíster en diversas áreas vinculadas a la gestión y el derecho, exfuncionario de SUNAT y SAT con experiencia en tributación, gestión pública y ética profesional, docente universitario con más de 20 años de trayectoria en pregrado y posgrado, investigador y capacitador en cultura tributaria, modernización del Estado y desarrollo institucional. Entonces tenemos ya en la sala al doctor José Martín Cuellar Fernández, quien el día de hoy va a dictar esta importante capacitación. Doctor Martín, doctor José, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señorita Liz. Muy buenas noches a todos los miembros del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Gracias a su junta directiva y a su equipo de trabajo por la invitación para poder exponer algunos alcances legales sobre el tema los derechos del contribuyente en las fiscalizaciones tributarias. Esta conferencia gratuita se estará impartiendo hasta las 7 de la noche, así que tenemos 50 minutos de pura adrenalina tributaria. Sin más preámbulo, permítame compartir algunos materiales. Bien, adelante, doctor. Entonces, a los contadores que se encuentran en Facebook, los invitamos a unirse a la sala Zoom y a los que están aquí en la sala Zoom, dejen sus comentarios en el chat y al finalizar el doctor o en el desarrollo de la clase, el doctor los irá respondiendo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, este tema posiblemente sea uno de los temas más recurrentes en los últimos años y en este año también, porque muchos de nuestros clientes que son contribuyentes, personas naturales con negocio, personas jurídicas, han sido, están o van a ser fiscalizadas en este año 2025. Y obviamente el contador es el primero en consultársele si se va a ganar, se va a perder, qué se puede hacer, ¿no? Señor contador, señora contadora, deme la tranquilidad, ¿no? Y obviamente el contador, eh, consciente de que el tema de las fiscalizaciones tributarias es un tema, digamos, especializado, se apoya. Se apoya en su amigo, el abogado tributarista, el abogado empresarial, para entre los dos poder hacer frente a esta fiscalización. Queda claro que hay un código tributario que, digamos, regula en varios artículos de su cuerpo el tema de la facultad de fiscalización y de sanción, entre otras. Pero yo como abogado me quiero centrar principalmente en los derechos. Y sobre este tema, como otros colegas tributaristas de Lima, eh, como Walker Villanueva, ¿no? O Lourdes Chu, también, digamos, han escrito al respecto y claro, nos hacen ver de que el tema de los derechos del contribuyente en esta etapa específica de la fiscalización tributaria no está, digamos, en un artículo o en un capítulo de manera explícita, sumamente detallada, de manera taxativa, clarito, con ejemplos. No, no lo vamos a encontrar así. Pero hace algunos años, cuando era superintendente nacional de la SUNAT,
Tania Quispe, se publicó un documento que me parece muy interesante porque es un documento oficial de la SUNAT, que obviamente la SUNAT no lo puede desconocer y que estaba en la obligación de producirlo y difundirlo, porque obviamente tiene que haber una orientación tributaria. Y ese documento se le llama Carta de Derechos del Contribuyente y del Usuario Aduanero. Bueno, aunque no hay mucha información para el usuario aduanero, más es para el contribuyente de los tributos internos, pero en este documento que se puede encontrar fácilmente en SUNAT, o ustedes me escriben o a través de los organizadores de los eventos de nuestro colegio de contadores públicos de Junín y se lo podemos alcanzar con mucho gusto, ¿no? Entonces, en esta carta de derechos, la SUNAT hace una breve presentación y luego hay un índice. En este índice aparecen varias secciones. Ahí lo estoy ampliando y en una de esas secciones dice derechos en el procedimiento de fiscalización. Eso es lo que me interesa hoy exponer, compartir con ustedes, mis amigos los contadores de Junín. Porque en otra oportunidad podríamos hablar de los derechos del contribuyente en el cumplimiento de obligaciones vinculadas a la determinación y pago de tributos, que es otro momento. También otro momento podría ser los derechos del contribuyente en el procedimiento de cobranza coactiva, que es otro procedimiento, ¿correcto? En otra oportunidad podríamos conversar sobre los derechos del contribuyente en el procedimiento contencioso tributario, que es otro tema, o los derechos en el procedimiento no contencioso tributario, ¿correcto? Entonces nos vamos a ir a la página 8 para que ustedes vean, recuerden lo que la SUNAT ha publicado ya hace varios años en este documento. Sección 3, derechos en un procedimiento de fiscalización, ¿no? Entonces, aquí la SUNAT, digamos, publica 11 derechos que tiene todo contribuyente en un procedimiento de fiscalización. Primer derecho, a ser informado por escrito del inicio del procedimiento de fiscalización, el carácter parcial o definitivo del mismo, los aspectos a fiscalizar tratándose de una fiscalización parcial y la identidad del agente fiscalizador. Bueno, este derecho sin duda es un derecho básico, digamos, a estar informado. Como dice el dicho, guerra avisada no mata gente. Y obviamente el contribuyente que no tiene ese lenguaje jurídico tributario, que no tiene ese lenguaje contable tributario, que nosotros los especialistas lo tenemos que hacer, digamos, la tarea de explicarles de manera didáctica y clara al cliente de qué se trata la fiscalización, porque hay diferentes tipos de fiscalización y cada uno tiene características y cada fiscalización debería de precisar, mira qué interesante esta palabra, debería de señalar específicamente qué es lo que quiere investigar, ¿correcto? Si no hay esa precisión, si no hay esa exactitud, si no hay esa objetividad, podríamos nosotros los abogados tributarios empresariales argumentar la violación de este primer derecho. Mira qué interesante esta situación. Dos, que el agente fiscalizador se identifique con su documento de identificación institucional o en su defecto con su DNI. Obvio, hay partes de las fiscalizaciones que suelen ser cara a cara, ¿no? Face to face. Entonces, obviamente, eh, el contribuyente no es que le falte el respeto al agente fiscalizador, está en su derecho de, obviamente, pedirle que antes que empiece a, digamos, a actuar conforme a lo que él ha previsto en la diligencia, bueno,
que se identifique. Y si yo tuviese alguna duda razonable, mira el término que utilizo, amigo contador, si yo tuviese una duda razonable, si yo tuviese una evidencia razonable que ese agente fiscalizador no es el que coincide en los documentos de presentación, cosa poco probable, estaría en mi derecho de poder, digamos, quejar, ¿correcto? Entonces, así como la SUNAT no nos perdona nada, nosotros tampoco tendríamos por qué, digamos, perdonarle nada a la SUNAT en cuanto al respeto irrestricto de nuestros derechos. Tres, que la SUNAT le permita corroborar la identidad del agente fiscalizador. Entonces ahí también la SUNAT tiene que hacer la tarea de darnos la tranquilidad, de darnos, digamos, la seguridad de que estamos frente a un representante de la administración tributaria. Y claro, porque obviamente se podrían dar diferentes escenarios de agentes fiscalizadores bambas o agentes fiscalizadores que obviamente aprovechándose de las creencias del contribuyente podrían sacar ventaja de alguna presentación institucional adulterada o falsa. Cuatro, ser informado por escrito del reemplazo del agente fiscalizador o la inclusión de nuevos agentes fiscalizadores, así como de la ampliación o variación de tipo de fiscalización que se va a ejecutar. Interesante esto. Nosotros que estamos en la práctica ya varios años defendiendo a los contribuyentes del Perú, eh, nos hemos dado cuenta que la SUNAT no es perfecta. La SUNAT comete errores de forma que obviamente si son detectados a tiempo pueden generar la nulidad de lo actuado. Entonces la SUNAT, aprendiendo también de los errores, trata en lo posible de presentar una lista larga de personas autorizadas como para poner el parche, ¿no? Al contribuyente y su abogado tributarista, de que obviamente cualquiera de ellos podría, digamos, representar a la administración. Pero obviamente se dan circunstancias en el camino, mira qué interesante esto, en el camino de la fiscalización que dura meses, se dan circunstancias, se dan situaciones que a veces el personal de la SUNAT descuidado o no diligente, digamos, puede omitir algunas cosas que tiene derecho el contribuyente a conocer, como por ejemplo, ha cambiado la fiscalización, te va a atender otro agente fiscalizador y hay que estar atento, mosca, como se dice, al momento de revisar esas actas que luego son firmadas por nosotros. Ojo que el contribuyente está en el derecho a acudir a estas comparecencias o diligencias representado por un tercero que puede ser el asesor tributario, ¿no? Puede ser el abogado tributarista, conjuntamente con el contador de la empresa o el contador tributarista, por supuesto que sí. Cinco, solicitar con el debido sustento la ampliación de los plazos otorgados para la presentación de la documentación requerida. Obvio, digamos, el derecho en gran parte es interpretación, es argumentación, o sea, el rol que juega aquí el abogado en alianza con el contador es buscar sustentos, argumentos razonables para que ese pedido de justamente de ampliación, de prórroga, sea pues atendido satisfactoriamente. Entonces, esto de acá me parece muy importante porque la mayoría de empresas pues no se caracterizan por un orden documentario, por un orden contable, por un orden tributario, ¿no? Por un orden legal, no es el denominador común de nuestra cultura empresarial. Entonces,
Entonces hay que estar atento a este derecho para poder hacerlo uso correctamente, porque a veces en la creencia del contribuyente cree que el mismo día va y el mismo día pide prórroga, ¿no? Y es que hay personas que prescinden del contador tributarista, prescinden del abogado tributarista, subestiman el tema tributario y creen que es un tema más, ¿no? En su creencia, ¿no? Y van a la SUNAT así, digamos, y obviamente la SUNAT le explica, oiga señor, asesórese, ¿no? Asesórese. Y eso es lo que mucha gente a veces no quiere hacer, eh, o lo quiere hacer ya cuando obviamente la fiscalización terminó, que es otra historia, ¿no? Que será materia probablemente de otra charla, si así ustedes lo desean. 6, considerar concedida la ampliación de plazo para la presentación de documentos cuando no se le ha notificado respuesta a su solicitud hasta el día anterior a la fecha de vencimiento del plazo originalmente otorgado, ¿no? Una especie, ¿no? Una especie de silencio administrativo positivo, por decirlo así, ¿no? Y obviamente aquí el contribuyente con sus asesores tiene que estar mosca también de las respuestas que puedan llegar al buzón electrónico. El contribuyente obviamente no tiene cabeza muchas veces cuando está inmerso en estos procesos de fiscalización. Entonces uno prácticamente lo tiene que guiar, lo tiene que ayudar y justamente, y le tiene que explicar, porque obviamente eso es algo muy importante que tenemos nosotros como asesores, explicarle a nuestro cliente lo que está pasando en cada momento del proceso de fiscalización. 7, que se le otorguen un plazo no menor de 5 días hábiles, más el término de la distancia de ser el caso, cuando se solicita su comparecencia como deudor tributario o tercero, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la SUNAT no puede correr, o sea, la SUNAT capaz quisiera, ¿no? En el fondo hacer una fiscalización express, ¿no? Y tener los resultados rápido, pero no lo va a poder hacer, porque obviamente el procedimiento tiene una regulación normativa, una regulación legal, donde hay plazos perentorios, entonces obviamente va a tener que respetar la administración tributaria esta situación. Y obviamente el término tercero me parece interesantísimo porque hemos visto en la casuística nosotros, quienes estamos en el mundo tributario, que claro, efectivamente, ¿no? O sea, también la SUNAT en esa técnica de cruce de información recurre a personas que no son el contribuyente para, digamos, recabar información y obviamente identificar las incoherencias. Y obviamente ese tercero también necesita asesoría legal tributaria, ¿no? Ese tercero también necesita un abogado tributarista y un contador tributarista que lo ayude justamente a, digamos, actuar conforme a ley. 8, que se le comunique cuando corresponda las conclusiones del procedimiento de fiscalización, indicándole expresamente las observaciones formuladas y las infracciones que se le imputan. Por supuesto, o sea, el contribuyente tiene derecho a saber, después de que me has pedido tanta información, bueno, cuáles son los resultados de tu revisión, ¿no? Dímelo, infórmame, notifícame, porque yo obviamente no quiero vivir angustiado, no quiero vivir estresado, quiero obviamente una respuesta y la SUNAT muchas veces se demora en demasía por dar esas respuestas, las da mucho tiempo después y obviamente esas respuestas hay que analizarlas porque esas conclusiones tienen que estar debidamente motivadas en la ley y en otras fuentes del derecho tributario. Por lo tanto, me parece que la comunicación tiene que ser una comunicación fluida, una comunicación oportuna,
una comunicación clara, una comunicación directa entre la administración tributaria y los administrados con sus asesores. 9. Presentar por escrito, debidamente sustentado, sus observaciones a los cargos formulados en el procedimiento de fiscalización cuando corresponde. O, lógico, o sea, yo tengo derecho a defenderme y el tema de la defensa se traduce en, obviamente, hacer mis descargos, ofrecer los medios probatorios que considere dan sustento a mi posición frente a la posición que tiene la administración tributaria. En ese sentido, me parece que es muy importante que esos escritos tengan el debido sustento para que puedan de alguna manera ayudar en el propósito de defender los derechos del contribuyente. 10. Que vencido el plazo del procedimiento de fiscalización, no se le requiera mayor información de la solicitada durante el plazo del referido procedimiento. Bueno, he sabido que obviamente desde el inicio de la fiscalización ya se tiene que definir qué es lo que se va a fiscalizar. Y obviamente hay un plazo para requerir esa información y obviamente vencido este plazo, ¿no? Hay un derecho a que no, digamos, se requiera, ¿no? Mayor información de la solicitada durante el plazo referido. O sea, hay un principio ahí, una regla que es si, lo que ya yo te he presentado, ya no me puedes volver a presentar. Se supone que tú lo tienes, está en tu poder, tú lo tienes en tus archivos, entonces por ahí va un poco el tema de respetar esto para no caer en un desorden que perjudique, digamos, el fin de la fiscalización. 11. Tener acceso a los expedientes en los que son parte y se encuentren culminados, con excepción de aquella información de terceros que se encuentran comprendida en la reserva tributaria. Claro. A ver, acá me parece que es importante romper el paradigma porque hay muchos asesores que van a la SUNAT le dice no se puede y regresan a decirle al cliente, dice la SUNAT que no se puede. No, no es así. O sea, el derecho tributario también se nutre de los derechos del administrado en materia de derecho administrativo y constitucional. Por lo tanto, así como yo en sede judicial tengo el derecho a revisar mi expediente, a que mi abogado lo revise, a que mi abogado pida copias o solicite copias, se entiende por lógica jurídica que en sede administrativa también debe de haber ese derecho a acceder a los expedientes, ¿correcto? En los que yo soy parte interesada, ¿correcto? Porque yo obviamente quiero revisar, quiero leer, salvo algunas páginas o piezas del expediente que, digamos, tendrían una protección de reserva tributaria. Pero sí es un derecho que tiene todo contribuyente de poder, digamos, revisar este expediente. No se puede negar, obviamente, la administración tributaria y de negarse podría verse expuesta a una queja. Ahora, quiero complementar esto con otro archivo que me parece muy importante compartirlo con todos ustedes, amigos de la contabilidad. Porque el tema es bien jurídico, el tema es bien jurídico y en este segundo archivo que si gustan también se los puedo pasar, ¿no? Me escriben, ¿no? Martín, compártenos el documento y yo se los comparto a través del colegio y justamente, ¿no? Acá algunas reflexiones de abogados tributaristas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fiscalización, esto es en base a trabajos de investigación que he revisado, ¿no? La fiscalización, se supone tributaria, no puede ejercerse infringiendo los derechos de los contribuyentes,
toda su actuación y el procedimiento en general debe desarrollarse dentro de los límites que la Constitución establece, ejerciendo sus atribuciones, pero respetando al contribuyente, lo que es congruente con un Estado social de derecho. Entonces, acá la clave es entender qué cosa es un Estado social de derecho. ¿Lo entiende la SUNAT así? ¿Lo entiende bien la SUNAT? ¿Qué cosa es un Estado social de derecho? Porque pareciera a veces que no, porque a veces ellos actúan como que la fiscalización tributaria anula o limita mis derechos como contribuyente. No, 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 no. No es así. Al contrario, en una etapa de fiscalización, la SUNAT debería tener cuidado en respetar e informar también a los contribuyentes cuáles son sus derechos, porque se supone que la SUNAT también tiene límites al momento de llevar a cabo una fiscalización tributaria. Por otro lado, lo que genera bastante controversia y bastante debate tributario es el tema de la discrecionalidad, ¿no? Y nosotros hemos aceptado, hemos tolerado de que la SUNAT tenga una facultad discrecional, ¿correcto? La cual debe estar alineada al interés público y en concordancia con la ley y la Constitución. Esto me parece interesante porque cada vez más el derecho constitucional tributario cobra mayor importancia y esto me parece bien interesante porque si se acreditara que en un procedimiento de fiscalización se vulneró, digamos, algún artículo de la Constitución que amparaba algún derecho del contribuyente, obviamente ese proceso de fiscalización tendría ahí una especie de vicio de nulidad que podría realmente servirle a la defensa en su momento. Desde mi punto de vista, bueno, del punto de vista de Lourdes Chu y Walker Villanueva, para ser más precisos, interpretar que lo discrecional es hacer lo que la administración quiere no es lo correcto. La administración puede elegir entre algunas de las posibilidades que se le presentan y, y sustentando por qué lo ha hecho y por qué considera que esa decisión es la que mejor defiende el interés público. Entonces, esto de acá es una mirada bien interesante porque a veces nosotros no somos muy exigentes con la SUNAT, ¿no? Si la SUNAT fiscaliza a la empresa del frente y no la mía, o viceversa, ¿no? Fiscaliza la mía y no la del frente, asumimos que es por un criterio de discrecionalidad. Pero aquí el tema también nos lleva a un análisis más profundo, un análisis mayor, porque los colegas tributaristas hacen ingresar un elemento interesante que es el interés público. Por lo tanto, esa decisión de a ti sí, a ti no, a ti de esta manera, a ti de otra manera, tendría que tener un razonamiento jurídico, tributario, de interés público. Mira que este es algo bien, bien interesante. O sea, como que la facultad discrecional de SUNAT, digamos, tiene que tener un sustento cada vez más específico, más detallado. Y la pregunta es, ¿y el contribuyente se lo podría pedir? Por supuesto, se lo podría pedir. Le podría pedir que, oiga, infórmeme usted en base a cuáles son los criterios por los cuales, digamos, está aplicando su facultad discrecional conmigo, ¿no? Y la administración, en aras de la transparencia y en aras de respetar los derechos del contribuyente, tendría que, digamos, comunicarlo. A veces la SUNAT peca por ser muy generalista, ¿no? A veces, por ejemplo, fiscaliza un negocio que está en el rubro de ferretería o un rubro afín y la fiscaliza porque el IGB que paga o el impuesto a la renta que paga está, según ellos, por debajo del promedio de otras empresas de ese rubro. Sí, pues, pero nosotros sabemos que en la sociedad pues hay diferentes escenarios, circunstancias, y cada empresa es un mundo. Entonces,
El hecho que yo esté en este rubro no significa que mi tributación va a tener que estar dentro de ese rango necesariamente, ¿no? Entonces, todo eso parte de un análisis que muchas veces la SUNAT no quiere, digamos, entrar en detalle, ¿no? Sino por ahí un par de líneas nada más y bueno, como para cumplir con la formalidad. Sin embargo, un interés público dentro de un Estado de Derecho tiene también otro cariz o faceta, que es la protección de los derechos fundamentales de las personas. Pienso que el interés público es un interés recaudatorio y al mismo tiempo interés en la protección de los derechos fundamentales. En un Estado de Derecho no se pueden olvidar ambos lados de la relación jurídica tributaria, es decir, un equilibrio entre potestades de la administración y los derechos de los contribuyentes. Esto en la práctica poco se respeta, ¿no? La administración juega la psicología y trata de que el contribuyente prácticamente se eh, desconozca el principio bueno, es un principio, digamos, penal, ¿no? De autoincriminación, ¿no? Que tiene una relación con el principio de inocencia también, ¿no? Y a veces la SUNAT le pinta un escenario que obviamente trata de manejar su psicología, cuando en realidad tiene derecho también a, digamos, a guardar silencio, derecho a ofrecer, digamos, medios probatorios complementarios a los que la SUNAT solicita, porque se supone que el derecho de defensa es amplio. Y ahí también hay una gran discusión y un gran debate porque hemos aceptado que en materia tributaria, digamos, los medios de defensa son limitados, pero eso de ahí, digamos, es discutible, es muy discutible en la práctica. Lo expuesto es muy importante porque al interior del procedimiento de fiscalización, el contribuyente ejerce su derecho de defensa, derecho que se ejerce incluso sujeto plazos preclusivos en relación a las pruebas. Así, las pruebas no presentadas y solicitadas en un procedimiento de fiscalización ya no se pueden presentar en una etapa posterior, salvo que eh, digamos, salvo que se pague la deuda tributaria vinculada a dicha prueba, ¿no? Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado porque a veces se piensa que en el proceso de fiscalización todo es contabilidad. Y no, en el proceso de fiscalización hay muchísima parte documentaria legal, ¿correcto? Entonces ahí obviamente hay que tener cuidado de que cuando a mí se me solicite algo, bueno, si yo estoy en la obligación de llevarlo o de tenerlo, bueno, presentarlo para acreditar que estoy cumpliendo con mis obligaciones, digamos, como contribuyente, ¿no? Eh, Hay personas que creen que, obviamente, si no lo presenté en la etapa de fiscalización, bueno, lo presento más adelante. Y eso también, digamos, es complicado. No es que sea imposible, pero es complicado porque lo que se quiere también es que el proceso de fiscalización lleve un orden, ¿correcto? Lleve un orden. Y por eso es importante que quienes estén defendiendo al contribuyente estén muy atentos a cada notificación, a cada documento, porque eso de ahí, digamos, hay que atenderlo. Aquí debemos destacar que el procedimiento de fiscalización es un procedimiento atípico, que no tiene reglas propias en el Código Tributario. Sin embargo, jurisprudencialmente el Tribunal Fiscal viene estableciendo criterios y reglas que permiten justamente el logro de un equilibrio entre las potestades discrecionales de la administración y los derechos de los contribuyentes. Claro, quienes litigamos tributariamente tenemos cierta expectativa y confianza en que el Tribunal Fiscal, digamos, revisará mejor el asunto
y vía interpretación, porque la interpretación que suele hacer el Tribunal Fiscal es una interpretación sistemática, ¿correcto? Va a poder, digamos, eh, analizar de una manera más completa los asuntos que llegan a su instancia. En definitiva, no solo no es necesario dejar de lado los derechos de los contribuyentes para una fiscalización eficaz, sino que sería altamente inconveniente que eso sea así, por cuanto en un Estado de Derecho, volvemos al Estado de Derecho, la potestad de recaudar tributos no puede hacer tabla rasa de los derechos del contribuyente. Todo control a la fiscalización debería contemplar tanto las potestades de la administración como los derechos de los contribuyentes. Es decir, que el contribuyente conozca bajo qué reglas va a ser fiscalizado y que la administración conozca las facultades de las que dispone. Entonces, obviamente, quien le va a decir cuáles son todos sus derechos no va a ser la SUNAT. La SUNAT le podrá decir algunos, sin entrar en mucho detalle. Eso es papel de nosotros, ¿no? Los asesores particulares somos los que vamos a tomarnos el tiempo de poder, digamos, informarle a nuestro cliente cuáles son todos estos derechos, sobre todo los que he explicado al inicio de esta charla, que son los derechos en el procedimiento de fiscalización. Ahora, yendo más allá, ¿en qué otro sentido podríamos interpretar lo discrecional cuando la labor de revisión o verificación tiene que ceñirse a determinadas pautas? La administración fiscalizará en base a pruebas documentarias, con inspecciones o, en general, usando todos los instrumentos de auditoría que están a su alcance. Esto significa que discrecionalmente seleccionará aquellos medios que le resulten más eficientes, pero en cambio no se puede hablar de una facultad discrecional cuando ante dos sujetos de iguales características e iguales condiciones se fiscaliza solo a uno. Se supone que tendría que ser fiscalizados todos porque tienen las mismas características y las mismas condiciones. Entonces, señores, estamos entonces dándonos cuenta que, digamos, la administración va a tener que ir paso a paso creando lo que en derecho se llama su teoría del caso y buscando siempre en qué fundamentarlo, ¿no? Eh, para ir un poco, cerrando un poco la idea, la elaboración de planes de fiscalización y su publicación permitiría conocer con objetivas eh, cuáles son los sectores de la actividad económica y a quienes, particularmente dentro de estos sectores, se va a fiscalizar a fin de evaluar si la discrecionalidad se está ejerciendo conforme a derecho o si se está incurriendo en una decisión arbitraria. O sea, en otros países el tema es un poco distinto porque se anticipan, difunden, publican, ¿no? Estos llamados planes de fiscalización y eso obviamente en el Perú todavía no se da, ¿no? En el Perú obviamente sabemos que va a haber fiscalizaciones, pero no sabemos a quién y cuándo exactamente. El hecho de que se elabore un plan de fiscalización y se publique, eso denotaría una gran madurez, tanto de parte de la SUNAT como de parte del sector empresarial. Eh, Ojalá que en algún momento lleguemos a, digamos, a tener esa cultura, ¿no? de planificación. De otro lado, me parece que la discrecionalidad es necesaria en algunos aspectos inherentes a la potestad de fiscalización, tales como a. Determinar a quienes se fiscaliza. Esto, como ya indiqué, debería estar consignado objetivamente en los planes de fiscalización. B.
cómo se fiscaliza, es decir, los procedimientos y herramientas de que hace uso la fiscalización, y sé cuándo fiscaliza, o sea, el momento en que la administración inicia la fiscalización. Haciendo una analogía, es como en el colegio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pide el estudiante? ¿Qué me vas a tomar? ¿Cómo me lo vas a tomar? ¿Y cuándo me lo vas a tomar? ¿Correcto? ¿Va a ser escrito? ¿Va a ser oral? ¿Va a ser presencial el examen o va a ser virtual? ¿Va a entrar todo el cuaderno o solamente va a entrar las exposiciones finales? ¿Me dejo entender? O sea, algo parecido al colegio es lo que en algunos, digamos, países se ha venido, digamos, desarrollando. Ya para ir terminando, estimados amigos, ya que voy a continuar con, con, con esta, con este propósito de exponer este y otros temas, digo lo siguiente, ¿no? Pero existen otras materias que no deberían estar dentro de la facultad discrecional. No debería ser discrecional la duración del procedimiento de fiscalización. Deberían existir plazos mínimos y plazos máximos dependiendo de la complejidad del procedimiento. En otros ordenamientos, frente a fiscalizaciones complejas, hay plazos de hasta 24 meses para fiscalizar, pero en principio hay una regla general de que se puede fiscalizar por un lapso de hasta 12 meses. Y solo cuando la administración manifiesta con argumentos racionales encontrarse en un procedimiento complejo, puede ampliarse el plazo. Bueno, en el Perú hay algo similar. Un contribuyente puede fiscalizarse, iniciar una fiscalización parcial y luego se puede convertir en una definitiva. Pero ojo, ¿cuál sería el derecho del contribuyente frente a esa decisión? Decir, bueno, ¿y en qué te argumentas o en qué te amparas, SUNAT, para poder cambiarme mi tipo de fiscalización por otra? Estaría en su derecho el contribuyente de saber las razones por las cuales está, digamos, variándose el tipo de fiscalización. Entonces, así como la administración tiene una serie de herramientas que están en la ley, en el código, para poder fiscalizar y ejercer su facultad, por el lado del contribuyente, por el lado de nuestros clientes tributarios, obviamente, también nosotros tenemos una serie de derechos que no están muy ordenaditos en el código tributario, sino que están más que todo en las RTFs y en el TC, donde obviamente ya la casuística lleva análisis de caso por caso y en donde obviamente se intenta, ¿no?, proteger los derechos de los contribuyentes en base al análisis que demanda cada caso, cada situación. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, amigos contadores, respecto a este tema específico de los derechos que tiene el contribuyente en un procedimiento de fiscalización. Espero más adelante poder tocar otros temas que puedan de alguna manera servirles en algo, de manera referencial, frente al trabajo que ustedes están realizando en nuestra querida región de Junín. Si no hay, digamos, alguna participación, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a los organizadores. No, no se le escucha, señorita. ¿Ahora se me escucha? Sí, creo. Sí, ya se Sí, te ahora escucha, sí. Chancita. Ahora Adelante, sí. Lisa. Bien. Entonces, a ver, contadores, contadoras, los que están en la sala, si tienen algún comentario, alguna pregunta, porque O no algún solo aporte. hoy, claro, o algún aporte respecto al tema que ha tratado el doctor José el día de hoy, respecto a los derechos del contribuyente en las fiscalizaciones tributarias. Si alguno de ustedes tiene algún tipo de comentario al respecto, porque esta es la segunda ocasión que nos acompaña el doctor. Vamos a tener también la próxima semana, el lunes 16, otro tema también relacionado, cómo hacer un reclamo tributario. Entonces, ahora estamos viendo el tema de los derechos del contribuyente en las fiscalizaciones tributarias
contadores, contadoras, si tuvieran algún comentario, pregunta, aporte que hacer, pueden abrir sus micrófonos. Si no, pueden escribir al chat. Bien, en todo caso, al parecer todavía están ahí los contadores analizando, doctor, lo traído en el tema. Por favor, le pediríamos, doctor, que pudiera compartir el material para así también compartirlo con los contadores. Tenemos un repositorio donde están todos los materiales de las capacitaciones que se están dictando. Bien, Perfecto. entonces, a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Junín, doctor, por favor, queremos hacerle entrega de este certificado virtual a usted, doctor José Martín Cuellas Fernández, por su participación como ponente en la conferencia Los derechos del contribuyente en las fiscalizaciones tributarias, desarrollado de manera virtual hoy 9 de junio, con una duración total de 3 horas académicas. Firman nuestra decana, la contadora pública colegiada Maritza Yacta Surichaki, y la directora secretaria, la contadora pública colegiada Marisol Chávez Pineda. Doctor, muchas gracias por su aporte a este gremio profesional. Gracias por su tiempo. Y ya el lunes también nos vemos a las 6 de la tarde, ¿no, doctor? Para ver el Sí. tema cómo hacer un reclamo tributario. Muchísimas gracias a la señora decana Maritza Yacta, a la señora directora, secretaria Marisol Chávez, y a ustedes, que son realmente las que hacen posible que exista esta actividad académica virtual, ¿ah? Los felicito por su dedicada labor. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Así es, contadores, contadoras que nos están viendo ahora en Zoom y en Facebook. El lunes 16 tenemos otra cita con el doctor, cómo hacer un reclamo tributario. Y el día de mañana también tenemos capacitación. Nos va a acompañar el presidente del Comité Técnico Nacional de Auditoría, el contador William Salus Quina Condori, con el tema de nueva ruta del auditor independiente, claves, técnicas, desafíos y su aplicación. Les comento, contadores, que nosotros tenemos un reglamento que está publicado en la página web del colegio con una resolución del 21 donde establecen los requisitos para estar dentro del registro de auditores independientes, así como para las sociedades auditoras. Sin embargo, ya estamos en proceso de implementación para adecuarnos a otro reglamento que tiene la Junta de Decanos. Ya vamos a ser más claros al respecto, publicando cuál está vigente hasta el momento. Ya tenemos en pantalla, estamos en la última semana de inscripciones, contadores, el 16 de junio estamos empezando con este programa de alta especialización en auditoría, válido para el registro de auditores independientes y para la revalidación. Esta capacitación tiene todas las condiciones, todos los requerimientos para que puedan presentarlo. Es un requisito tener una capacitación de esta, una capacitación integral. Reconocidos de trayectoria nacional e internacional, el maestro Edgar, ahora estamos viendo en pantalla al maestro CPC César Justo Gómez, es uno de los docentes que nos va a acompañar. Él es especialista en auditoría y control interno con formación en MBA en auditoría, contratación pública y gestión pública, certificado como auditor forense por la IAFA de Panamá, con experiencia en cargos técnicos a nivel nacional e internacional, docente de maestrías y expositor en temas de auditoría y control en el Perú y en el extranjero. Es uno de los docentes también que va a darles toda la experiencia acumulada durante todos esos años de estudio, de trabajo del maestro, para que ustedes puedan tener esta buena capacitación. Contadores, apuesten por el Colegio de Contadores Públicos de Junín. Es una capacitación integral. Los invito a revisar nuestro brochure y tenemos nuestro tercer y último sorteo de una media beca y 2 vales de descuento del 25%. Es mañana, el miércoles, ¿no? El miércoles 11 a las 7 de la noche por vía Zoom y Facebook. Tenemos, ese día nos acompañan, por favor, contadores, ya se va a lanzar el enlace. En la agenda hemos lanzado, Chancita. En la agenda hemos lanzado el enlace para el registro, pero también lo vamos a hacer de manera individual, contadores, a cada uno de los grupos que tenemos y también para los contadores de otros colegios profesionales en el Facebook del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Entonces, mañana tenemos otra capacitación. Los invitamos a todos a registrarse, a compartir siempre las agendas que tenemos, así más contadores se enteran de las actividades que venimos desarrollando desde el área de eventos académicos.
Mañana nueva ruta del auditorio independiente, claves técnicas y desafíos para su aplicación. Ya saben, contadores, tenemos una cita a las 6 de la tarde. A todos, gracias, muchas gracias por su tiempo y no olviden siempre de revisar el repositorio que ahí estamos subiendo los materiales de las capacitaciones gratuitas. Los vamos a volver a compartir, contadores, porque seguramente ya no lo encuentran. Entonces, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Gracias, Chan. Gracias, contadores, a todos y a todas. Muchas gracias.